Gracias a la presidencia. Adelante, Mariquita. Bien. Entonces hoy día es una conferencia que vamos a hablar sobre las leyes, pero básicamente sobre dos leyes básicas principales que nos rigen a los seres humanos y que están ahí para tomar conciencia y en ese estado de conciencia ver si también podemos cumplirlo, ¿no? Porque es así. Entonces vamos a comenzar con el primer diapositiva. Entonces el título es Trascendiendo las leyes universales. Entonces las leyes universales, vamos a tocar esto. Las leyes son establecidas por la inteligencia cósmica, comenzando por ahí. La ley es un principio creador y ordenador. En todo el universo se encuentra regido por leyes, desde un átomo hasta una galaxia. Dichas leyes son las que regulan y armonizan el universo. Imagínense que si no existiera ley, el universo, Dios, como lo nombramos, la inteligencia cósmica, la inteligencia superior, la conciencia divina, todos es sinónimo, ¿no? Si no existiera leyes, imagínense, sería un caos en el universo. Una, un planeta se chocaría con otro planeta, una estrella con otra estrella, es decir, sería un caos, un desorden y no existiría la vida en realidad. Entonces, para eso el gran creador, a través de las jerarquías divinas, pues, establecieron normas, leyes, para que se establezca un orden y permanezca la vida en el universo, en los seres humanos, en la naturaleza y en todo lo que existe. Todo está regido por esas leyes perfectas y divinas que hace que permita que exista el universo, que existamos nosotros, existe el planeta, el sistema solar, es decir, y todo lo que existe en el infinito universo. Entonces, estas leyes siempre están rigiendo a nosotros, pero por desconocimiento a veces no sabemos si estamos regidos por otras leyes de la que nos rige como humanos, ¿no? Porque también los seres humanos tenemos nuestras leyes, pero desconocemos las leyes más trascendentales, más importantes, al cual nos rigen a nosotros como almas. Pero también tenemos nuestras leyes, ¿no? Humanas que nos rigen nuestra personalidad humana y aún así a veces los transgredimos esas leyes, esas normas y se crea un desorden. Como es un principio universal, si existen leyes en nuestro mundo abajo, también existen leyes arriba. Como es arriba es abajo. Y en este caso también tiene que ver con las leyes que nos rigen a nosotros, ¿no? Y que son las que determinan nuestra existencia en realidad. Entonces avanzamos, entonces ya tomar conciencia que todo el universo está regido por leyes. Los átomos, las moléculas, la naturaleza, los seres humanos, los planetas, las galaxias, es decir, todo, absolutamente todo, guiadas por esa inteligencia divina llamado Dios. Si a nivel físico tenemos leyes, a nivel cósmico también existen leyes que determinan nuestra existencia, ya en el sentido positivo o negativo, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia al cual procesemos. En esta oportunidad voy a mencionar algunas que son determinantes en nuestra prosperidad económica y justo hablando por el Día Internacional de la Pobreza, ¿no? ¿Por qué existe tanta pobreza, ¿no? A veces decimos, ¿por qué hay tanta pobreza? Dios es injusto, Dios es justo, ¿por qué existe tanta pobreza en todos los niveles, ¿no? Pobreza económica, pobreza psicológica, pobreza emocional, es decir, pobreza de valores también, ¿no? Pero en este caso tiene tan como relacionadas con la pobreza económica, con la pobreza material que la mayoría de seres humanos sufren, ¿no? Lo indecible en diferentes países.
en nuestro planeta Tierra. Todo esto es importante que tomemos conciencia, ¿no? ¿Cuál es el origen? La causa de la pobreza y por qué unos tienen más, otros tienen menos. A veces nos preguntamos, ¿no? Si el universo, Dios o las jerarquías son correctas, son buenas, son malas, ¿por qué existe todo este desbalance en el aspecto económico, en el aspecto de la pobreza, ¿no? Mucha hambre, es decir, una serie de diferencias que existen en nuestro planeta, porque es un planeta, obviamente, planeta escuela, planeta en proceso de perfección, donde rigen muchas normas bien importantes y trascendentales al cual nosotros debemos conocer y trascenderlo, ¿no? Entonces, siendo un planeta escuela, pues es como los niños que entran al kinder, a aprender diferentes materias, diferentes procesos hasta comenzar a hablar, a escribir. Igual en esos mismos niveles de conciencia estamos, es nuestro planeta de tercera dimensión, planeta Tierra, ¿no? En esos niveles. Siendo esos niveles, pues tenemos que procesar muchísimas leyes para que nos armonicemos, tomemos conciencia y podamos trascender a otros niveles de conciencia, a otras vibraciones y a otras leyes más trascendentales. Entonces, ah, vamos a continuar. La ley del karma o causa y efecto. En realidad es una ley determinante en los seres humanos en diferentes áreas de nuestras vidas. Como sabemos, karma es una palabra sánscrita que significa acción y consecuencia. Es una ley universal, correctiva. En realidad es una ley que nos corrige de los errores, equivocaciones o imperfecciones en los seres humanos en nuestro planeta. Por eso decimos que es una ley universal correctiva y obra sobre las bases muy precisas y firmes. El karma no es otra cosa que el producto o el efecto de tal o cual causa equivocada, errónea, defectuosa, imperfecta. Por lo tanto, de acuerdo con la ley de recurrencia, porque es otra ley también, la ley de la recurrencia tiene que ver con lo que repetimos siempre, en tiempo y espacio. Tiene que repetirse el hecho más consecuencias kármicas, como ven. Es un proceso muy fuerte, ¿no? Para que nosotros tomemos conciencia y actuemos de una manera correcta dentro de la ley. Entonces, esta es una ley, muchos pensábamos anteriormente que es una ley castigadora, ¿no? Pero es respetable ese concepto, pero en realidad las leyes nos corrigen, son correctivas. Y imagínense que Dios sea un castigador y que ponga una ley de castigo. Entonces, tomando conciencia desde ese punto de vista, lo que es Dios, eh, tomamos como mejor el término correctivo, correctiva, al cual esta ley nos corrige sobre los errores inconscientes que inocentemente lo procesamos en nuestro mundo de tercera dimensión, al cual venimos a aprender muchas cosas, a experimentar muchas cosas, tanto positivas, negativas o neutras, ¿no? Bien, entonces esta es una ley correctiva, mejor será el término así, para no pensar que Dios es castigador, ¿no? Continuamos. Si en vidas pasadas, porque esto tiene que ver ya con las vidas pasadas, creamos o no creemos, aceptemos o no lo aceptemos, pero como almas tenemos muchas vidas, muchísimas vidas, cientos y miles de vidas realizando acá en este planeta para perfeccionarnos. Si en vidas pasadas hemos hecho mucho bien, entonces se triunfa con mucha felicidad en la vida presente.
Más si en vidas pasadas hemos hecho mucho mal, hemos infringido muchas normas, fracasamos en nuestra vida actual. Claro, en diferentes áreas, ¿no? Ya sea en el área económica, en el área familiar, en el área conyugal, en el área profesional. Es decir, en todas las áreas de nuestra vida está relacionado esta ley. Obviamente que podemos modificar los resultados y solo es posible eliminando el ego. ¿Y qué es el ego? Es una energía negativa, es una vibración inferior, es el que nos conduce al error por sus vibraciones inferiores, por sus cosas negativas, ¿no? Es el conjunto de errores, de defectos que tenemos en nuestra psique, en nuestra personalidad humana, en el día a día. Es el que nos impulsa a la guerra, al odio, al rencor, a toda esa desarmonía que tenemos en nuestro mundo, ya sea personal, familiar, de país o a nivel planetario. Entonces, ese es el ego, esa vibración que está puesta en el universo, ¿no? Como parte del aprendizaje, como parte para trascenderlo, tomando conciencia de las consecuencias que tenemos cuando el ego se manifiesta a través de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y por último nuestros actos. Entonces ahí es donde viene la corrección de la ley. Entonces el ego es el que nos conduce al error, a infringir las normas divinas, luego las normas superiores que están puestas en el universo. Entonces es importantísimo, ¿no? Ahí vamos encontrando la causa del sufrimiento, la causa de la pobreza, de nuestras vidas pasadas y de esta vida, ¿no? Porque también inconscientemente o inocentemente infringimos normas, generalmente por desconocimiento, porque esto no enseñan, como ustedes saben, en la escuela, en el colegio o en las universidades, ¿verdad? No se tocan estos temas, pues. Eh, no creen, falta de conciencia y por muchas razones más, ¿no? Entonces, pero las leyes están ahí sobre nosotros. Para ello son estos temas que vayamos tomando conciencia y tratemos de cumplir las normas, ¿no? Leyes. ¿Qué leyes infringimos? Las leyes, nuestra parte espiritual, la parte de nuestro ser, de lo divino. ¿Cuáles son esas leyes superiores? Todo lo conocemos, las virtudes divinas, ¿verdad? Infringimos a veces el perdón, la tolerancia, la paciencia, el odio, el rencor, todos esos aspectos nos conduce a infringir leyes. Entonces es mejor que podamos trascender cumpliendo las leyes divinas, como son todas las virtudes, ¿no? Evitar las leyes, normas inferiores que nos impulsa la parte negativa. Entonces ya conocemos las virtudes, ¿no? La misericordia, la bondad, la caridad, el perdón, la tolerancia, la mansedumbre, tomar conciencia de la abundancia, la prosperidad, la alegría, la paz, la armonía, es decir, más de 22 virtudes que tenemos en nuestra vida y en el día a día que nos hemos olvidado. Y trascender lo negativo que es más práctico a veces nosotros, ¿no? Más fácil a veces, decía un maestro, molestarse, irritarse, tener cólera, ira, adulterio en diferentes formas. Es decir, todos esos defectos que conocemos en nuestro día a día y las consecuencias que son nefastas, ¿no? Guerras, pobreza, hambre, odio, rencor y todas esas cosas negativas dentro de nosotros, en la familia, en el país, en el planeta mismo. Y también nos conducen a infringir las normas de la naturaleza, ¿verdad? Contaminamos el mar, contaminamos el aire, contaminamos la tierra, contaminamos las aguas, imagínense hasta dónde estamos llegando por infringir leyes, normas. Claro, uno más que otro infringe, ¿no? Y eso nos va a conducir también a ese estado de pobreza material,
pobreza económica, pobreza moral, pobreza psicológica, sin ningún valor. Entonces, esos son básicamente las causas, ¿no? ¿Por qué estamos a veces en situaciones bastante dolorosas en el aspecto económico, en nuestro aspecto de salud? ¿No? Entonces es importante, obviamente, aclarar que a veces no todo es karma, ¿no? Imagínense que la persona, una persona que en esta vida no trae karma, pero puede generar cosas negativas para la persona, ¿no? Imagínense que camina inconscientemente, sin darse cuenta, por una vereda y con el celular desconcentrado y pisa, por decir, una cáscara de plátano y se resbala. Ese ya no vendría a ser karma, vendría a ser un estado de inconsciencia, ¿no? O arrastrarse por la inconsciencia de la colectividad, ¿no? Cae en una reunión y todos toman y por no despreciarlo, ¿no? Entramos a tomarse al licor. Entonces, ese tampoco es un proceso kármico, sino es un proceso de estado de inconsciencia, que entramos por la vibración del inconsciente colectivo. Bueno, entonces también aclarar todos estos aspectos, ¿no? Hay muchos procesos que tenemos los seres humanos que son producto del karma, pero no todo es karma. Nosotros generalmente a veces lo hacemos inconscientemente, lo hacemos inocentemente, pero no producto del karma, sino en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, ¿no? Y así en diferentes áreas de nuestras vidas lo hacemos a veces por imitación, a veces lo hacemos inocentemente, ¿no? En ese proceso de experiencia. Entonces, para aclarar todo eso, ¿no? Que no todo es karma, pero sí, generalmente nosotros tenemos procesos de ley al cual que tenemos que trascender a través de las virtudes divinas. ¿Mm? Bien, continuamos. Tenemos generalmente lo que consideramos que tenemos muchas vidas, siempre traemos deudas kármicas de vidas pasadas. Y esas deudas kármicas se cancelan con grandes sacrificios en beneficio de la humanidad, ayudando a otros de diferentes maneras, o se puede cancelar también con mucho dolor. Hay dos formas de saldar o cancelar estas deudas kármicas que tenemos de vidas pasadas. Ayudando con amor, ayudando a los demás en diferentes áreas. Por ejemplo, si tenemos procesos kármicos con la salud, podemos ayudar a las personas que están enfermas ayudando, ¿no? De diferentes maneras. De repente comprando un medicamento, haciendo oración para que se sane esa persona, o ayudando en realidad de diferentes formas, ya sea económicamente, en oraciones también, para que esa persona pueda curarse, sanarse y así nosotros saldar esas deudas kármicas en el área de la salud, por ejemplo. O si es en el área económica, ¿no? Ayudar a los que no tienen, ¿no? Que están menos, tienen menos recursos de lo que de nosotros. Podemos ayudar de diferentes maneras, ya sea en la vestimenta, llevando dinero, llevando víveres. Es decir, también podemos trascender ayudando a los demás con cariño, con amor, con conciencia, y así poder trascender el aspecto económico, ¿no? Y el aspecto económico también tiene que ver muchísimo con el proceso del adulterio, ¿no? Tiene que ver muchísimo el aspecto económico con el aspecto del adulterio. Entonces, por ese lado tenemos que ser fieles a quienes somos casados o son solteros, somos solteros, fieles a una pareja y ahí, evitar infringir las leyes, porque es una ley, ¿no? No cometer adulterio, es una ley que nos rige, los 10 mandamientos nos siguen rigiendo. No es que ya pasó de moda, esas leyes son eternas, nunca cambian. Entonces, eso conlleva también a muchos problemas económicos, el adulterio, normas o leyes mucho más fuertes, ¿no? Como derrochar nuestra energía sagrada, ¿no? Eso nos conlleva a mucha pobreza económica, no, a debilitar nuestra parte vital, que es la que nos permite tener la vida, la fuerza, la voluntad, la capacidad para desarrollar aspectos económicos o trabajos tanto intelectuales como físicos. Entonces, ese es otro problema al cual que tenemos que
trascender esos infringimentos de normas, de leyes, al cual lo común y corriente pues, desconoce o no lo creen, pero las leyes siempre nos están rigiendo las 24 horas. La otra forma es una manera de ayudar con amor, con cariño, pagando nuestras deudas que tenemos, ¿no? Hay muchos que tienen mucho capital cósmico, ¿no? Les facilita ayudar a los demás en diferentes áreas y salen victoriosos, ¿no? Trascienden esas deudas que han tenido de vida, que traen de vidas pasadas. O la otra manera es con mucho dolor, ¿no? Pues si no trascendemos o no cancelamos esas deudas kármicas, vamos a pasar lo peor, ¿no? Porque encima que no cancelamos, se nos cargan, tenemos que trascender esas leyes por recurrencia nuevamente, repetir esa recurrencia. Por decir, si la vida pasada hemos hecho daño a un vecino, nuevamente se repite la recurrencia, ¿no? Nuevamente el odio, el rencor aflora sobre nosotros y nuevamente tenemos problemas con esa persona. Imagínense, si no trascendemos, más de la que tenemos que repetir, trascender esa recurrencia en sentido positivo. Entonces, como vemos, sería doble carga, ¿no? Y es muy doloroso, porque trae sus consecuencias. Si hemos hecho daño a las personas, pues ahora también pasa la factura, ¿no? Del dolor, del sufrimiento al cual hemos generado esa persona, más sumar a la trascendencia que tenemos que tener con esa persona a través del perdón. Acá hay que ver un aspecto importante también, lo que es la manifestación de Dios y las leyes. La justicia y la misericordia son dos columnas básicas de las leyes divinas. Son dos aspectos que lo tiene presente Dios, la justicia y la misericordia. Son dos columnas básicas que rigen estas leyes. La justicia sin misericordia es tiranía y la misericordia sin justicia es tolerancia. ¿Qué significa esto? Que siempre va a haber justicia con misericordia. Por eso que los dos karmas se podemos trascenderlo con amor, con misericordia, con bondad, porque Dios pone la ley, pero no es que la ley se va a cumplir así, a rajatabla, como decimos, ¿no? No, Dios también pone su misericordia, como que dice, mira, hijo o hija, has infringido ley, sé que por inocencia, pero pues trascenderlo con el perdón, por decir, hay un proceso en la familia, un proceso kármico de odio, de rencor. Mira, dice, bueno, puedes trascenderlo a través del perdón. Perdónate y perdona a las personas. Trascendemos ese proceso de odio, rencor con algún familiar, un vecino, una persona. Entonces, no te preocupes, no va a haber un castigo, pero sí puedes trascender a través de las virtudes, a través de algún acto positivo, ese proceso que es infringido. Entonces, también tiene misericordia, no es que el karma es así tiránico, ¿no? Dios no es tiránico, ¿no? También pone su misericordia. Y la misericordia sin justicia también es tolerancia, ¿no? Entonces hay que tener misericordia, por decir, en la vida práctica. Vamos por la calle y vemos, por decir, una persona que le gusta la droga, ¿no? Y en ese momento podríamos darle dinero u otra cosa en su ayuda. No, ¿verdad? Por justicia no podemos porque va a seguir comprando su droga y se va a seguir drogando. Podemos ayudarle con otras cosas, como una fruta, comida, ¿no? Una oración, un pensamiento positivo, que esa persona pueda trascender ese proceso que está teniendo, ¿no? Entonces también podemos aplicar el ser justo, ¿no? Con las personas y no tampoco ser cómplices de los errores, ¿no? O dentro de la casa, por ejemplo, tenemos situaciones que a veces no le decimos nada, ¿no? Y es un error dentro de la familia, a veces que comparten cosas malas. Entonces también podemos aplicar un poco de justicia. No somos justos, no somos perfectos, pero vamos a hablar un poco de algo de justicia, ¿no? Que esa actitud está mal, que perjudica a toda la familia. Entonces también no podemos ser tolerantes ante los errores
que surge dentro de nosotros, dentro de la familia, incluso dentro de un país, ¿no? Tenemos también que hablar, que es algo incorrecto, ¿no? Que está mal ese procedimiento a nivel humano, a nivel familiar y a nivel incluso de la sociedad misma. Entonces también, ¿no? Por misericordia tenemos que aplicar esa actitud y no ser cómplices de la tolerancia, de los errores de los demás, que perjudica a la familia o perjudica a un país o perjudica al planeta, ¿no? No podemos ser vista gorda, por ejemplo, todo el daño que se realiza a la naturaleza, quema de bosques, contaminación a través de las bombas. No podemos quedar callados, ¿no? Tenemos que levantarnos y también decir eso está mal, porque si no seríamos cómplices de los errores de los demás, porque es beneficio para la sociedad, beneficio para el planeta. Entonces, eso es importante que tengamos con nosotros mismos, que no ser cómplices de nuestros errores mismos, cómplices de nuestro ego que tenemos dentro, ¿no? Justificando a veces los errores. Ah, no, porque tú me hiciste, tú me diste cólera, ¿no? Por tu culpa tengo cólera. ¿Qué estamos justificando ahí? El ego se quiere justificar, entonces si uno no puede ser tolerante, no puede ser uno cómplice de nuestros propios errores, uno tiene que decir, no, es injusto que yo me moleste porque me perjudico y perjudico a los demás, y no son responsables los demás, sino el ego que llevo dentro, afloró dentro de mí, y eso aplico la justicia y aplico la virtud del perdón o de la tolerancia. Entonces comencemos con nosotros mismos, ¿no? Tener misericordia, pero con justicia, con nosotros mismos. No seríamos cómplices de los errores de nosotros mismos. Y justificaríamos los errores de nosotros mismos, echándole culpa a los demás. Entonces, cada uno es libre, tiene la libertad, pero también es dueño de su destino o de lo que realmente somos. En nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras palabras, nosotros somos responsables de nosotros mismos. Entonces a eso también tenemos que aplicar a nuestra parte psicológica a nivel interior y a nivel exterior. ¿Mm? Entonces, esto es importantísimo. ¿Seguimos? Es importante encontrar la causa de nuestros problemas y sufrimientos. Alterando radicalmente la causa, modificamos el efecto. Como hemos estado viendo, todo lo que existe tiene una causa y un efecto. Si encontramos la causa, ya sea en el aspecto económico, en el aspecto de la salud, en diferentes aspectos, ya sea conyugal, familiar, porque vivimos en ese círculo, vamos a encontrar la causa. Y encontrando la causa, vamos a encontrar el efecto. Vamos a modificar el efecto. Por decir, si en mi vida diaria no soy bueno con los demás, tengo para compartir, pero no lo comparto, estamos generando un efecto de inmisericordia. Entonces, eso también trae una consecuencia, ¿no? Más adelante. O pudiendo ayudar a las personas, ya sea en el aspecto económico, en el aspecto de la salud, pudiéndolo hacer, no lo hacemos. Entonces, también estamos generando una causa y el efecto también va a ser nada bueno cuando podemos realizar todo lo contrario. Por eso que se dice, hay que hacer buenas obras para cancelar nuestras deudas kármicas de vidas pasadas y de esta vida al cual estamos procesando. Bien, el siguiente, así como en la ley del karma, también existe la ley del dharma. La ley del dharma está relacionado a los beneficios que otorga a favor la justicia divina, porque, como le decía, la justicia divina es misericordiosa.
Es la justa recompensa por los sacrificios de bondad, de caridad, de los buenos valores, de los buenos actos en favor de la humanidad y de la naturaleza. Claro, ahora dirán, ¿no? ¿Por qué existen tantas personas o países, familias, lugares donde viven cómodamente, tienen buena familia, tienen armonía? Es decir, tienen todos los aspectos económicos, psicológicos, mentales, donde viven muy bien o de maravilla, como decimos, ¿no? Países, por ejemplo, países dárbicos, ¿no? Suiza, eh, Escocia, países generalmente poco desarrollados, ¿no? O desarrollados, donde viven mejor la vida los seres humanos. Entonces pensaríamos, ¿no? Que Dios es tan injusto que, porque yo no nací en ese país. Entonces, todo de acuerdo a la ley. Toda la recompensa por los sacrificios, estas personas en vidas pasadas han sido buenas con los demás, han ayudado económicamente, han sido caritativos, bondadosos, misericordiosos, es decir, han realizado muchas obras o trabajos en favor de la humanidad en diferentes áreas o de repente es un médico que mucho beneficio ha hecho a sus semejantes, curándolos, sanándolos, y ahora es una persona bien sana, o alguien que ha hecho mucho bien a la naturaleza, ha cuidado la naturaleza, a los animalitos, ha evitado, ha contaminar las aguas, el aire, y siempre ha estado al cuidado de la naturaleza en diferentes aspectos. Entonces también la naturaleza le recompensa a través de la salud, a través de muchas cosas importantes, ¿no? En la vida práctica. Entonces son procesos, son producto de esos buenos actos, al cual podemos trascender la ley del karma, ¿no? Al cual corrigiéndonos nosotros mismos, ayudándonos a corregir cada día, trascendiendo los errores, los defectos, las debilidades humanas que tenemos. Entonces, solo así podemos trascender el proceso de leyes y elevarnos a otras leyes superiores, al cual nos trae muchos beneficios, ya sea a nivel personal, familiar, conyugal, a nivel social, a nivel incluso del planeta, ¿no? Podemos vivir ya, trascender y seguir por ley de vibración, por ley de conciencia a otro lugar donde podamos vivir mejor en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces es importante, estas dos leyes son determinantes para nuestra vida, el tomar conciencia del por qué existen personas que tienen mucho dinero. Obviamente que estoy hablando de las personas que obtienen sanamente, no de las personas que obtienen negativamente. Claro, porque la ley, imagínate, los que obtienen negativamente a través del hurto, de la mentira, pues no saben lo que les espera. Ahora verán por qué existen mendigos, por qué existen con personas en nuestro mundo con, sin brazos, sin manos, ¿no? Consecuencias de sus errores, del robo, de la mentira, de la falsedad, ¿no? Entonces, eso es un infringimiento de ley bien duro, por el cual las almas van aprendiendo a corregirse. No hay otra manera. Si no existiera la ley, sería un desorden en nuestro mundo, en nuestra vida. Para eso ha puesto Dios en su infinita sabiduría, pues, las leyes, para que permanezca hasta que cumpla su ciclo en la vida, la existencia de cada persona, de cada planeta y cumplir las leyes universales de existencia a nivel galáctico. Entonces es importante tomar conciencia de estas dos leyes básicas, que claro que existen otras leyes que están correlacionadas a estas leyes, ¿no? Como la ley de accidente, la ley de recurrencia, la ley del retorno, y muchísimas leyes más que en otra oportunidad podamos compartir. Continuamos. Bueno, eh, hemos puesto gracias, pero sin antes escucharle sus preguntas o alguien que quiera compartir
sobre este tema que hemos tocado. Dejo abiertas las preguntas. Dejamos de Puedes compartir compartir. para ver. Sí, sácalo, gracias. Retrocede, por favor, Darinka. Ya. ¿Algunas preguntas que quieran hacer? ¿Algunas dudas que podamos aclarar? O aportes, ¿no? ¿O aportes que puedan tener? Claro, obviamente. Una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar, no sé cómo razonar esto. ¿Qué se está dando en estos momentos que hay guerras entre países, que hay una convulsión tremenda en todo el universo? ¿A qué se debe? Eh, Estamos Ya, viviendo momentos muy, muy sí, difíciles. muchísimas gracias por la pregunta. Sabe que nuestro planeta es un planeta imperfecto, de tercera dimensión, y siempre sucede por recurrencia. Le hablaba de la recurrencia, ¿verdad? Siempre va a haber guerras por recurrencia porque no existe pero a nivel humano lo que es el perdón, cuenta, Mm, la ya. comprensión, el respeto. ¿Y quién lo origina todo esto? El señor ego, que eso es una energía, una vibración destructiva y usa a la mente, a la psiquis de la personalidad humana, inconscientemente, obviamente, que es como es un vehículo de lo negativo. Bueno, está puesto esa energía negativa para que nosotros podamos trascenderlo a través de las virtudes, tomando conciencia que el efecto que trae las guerras, el odio, el rencor, el poder, trae unas consecuencias muy nefastas planetario, a nivel de sociedad. Entonces, ¿cuál es la causa? Esa vibración negativa del ego, al cual está dentro de cada uno de nosotros en el día a día. Obviamente, unos más que en otros. Entonces, a nivel de países, pues hay mucho odio, mucho rencor, muchos anhelos, ansias de poder y ansias económicas, porque no hay amor, no existe el amor dentro de dichas personas. Todo es odio, todo rencor, se dejan influenciar por el aspecto negativo llamado ego, que viene la palabra egoísmo, el egoísmo, que es una energía negativa, que está puesta ahí en el universo para que nosotros podamos comprenderlo, entenderlo y trascenderlo, ¿no? Porque es nuestro planeta escuela, al cual están puestas esas vibraciones, tanto positivas como negativas, para tomar conciencia y podamos trascenderlo. Entonces, por recurrencia siempre se repiten las guerras, se repiten porque no hemos trascendido, no aprendemos la lección y los efectos que causan todo ese proceso. ¿Mm? Entonces, trascendiendo eso, comenzando con uno mismo. ¿Mm? ¿Cómo podemos ayudar a la humanidad? ¿Cómo podemos ayudar a trascender esas recurrencias negativas? A través de la oración. Nosotros podemos poner un granito de arena, haciendo el perdón a los dos países, agresor o el otro, haciendo el perdón a nivel colectivo, perdonándolos porque no saben lo que hacen, como decía el Señor Jesucristo, orando todos los días, pensando positivamente. ¿Cómo? Pensando que cada día se mejora, que cada día pasa esos conflictos y no pensar negativamente. Lo que escucho generalmente es, hay una guerra terrible. Imagínense, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos generando? Una vibración peor, Negativa, ¿verdad? Negativa. sí. Entonces Ujú. pensemos positivamente en el día a día, que cada vez hay más comprensión, que ya está pasando esos conflictos, que es pasajero y haciendo el perdón a los dos países, a los habitantes de los países, O sea, mente orando, positiva. rezando. Claro, si no empeoramos, cuenta, echamos más fuego, más leña al fuego. Y de Mm. cierta manera, pues también entramos en proceso kármico, pues,
¿Te das cuenta? Sí, Mm. es verdad. Entonces pensemos positivamente que cada día está mejor, que ya va a pasar y no pensemos de lo contrario. Y evitemos las informaciones, pues, porque las informaciones no te informan cosas positivas. Cada día nos malogran nuestra psiquis, nuestra personalidad con informaciones muy negativas. Sí, es Bueno, verdad. y no Ujú. podemos, lamentablemente no tenemos la mayoría la técnica de transformar las impresiones que llegan a nuestra psiquis, a nuestra mente, y genera una desarmonía, un desazón, y eso hasta genera enfermedad, estrés, tensión. ¿M? Entonces es importante que pensemos positivamente para trascender esas vibraciones que generan procesos negativos y a la larga tiene un efecto kármico. ¿M? Bien, ¿alguna otra Gracias, pregunta? gracias. Ok, gracias a usted también por su pregunta. ¿Al- ¿Algún aporte o alguna pregunta de los participantes? ¿Están abiertos los micrófonos? Todo muy claro. ¿Sí? ¿Está muy claro? Sí, todo muy claro. Ya. Entonces ya sabemos por qué existe la pobreza, ¿no? ¿Por qué existen Mm, países ricos, países pobres y de todos los niveles? por el Entonces, egoísmo. claro, tenemos que trascender esas leyes inferiores o ese egoísmo o esa vibración negativa, ¿m? Que está puesto en nuestro planeta para aprenderlo, comprenderlo, trascenderlo, para tomar conciencia. Cada día tomamos conciencia de todos esos efectos que traen nada positivo. ¿M? Y pensemos siempre positivamente en el día a día, comenzando con nosotros mismos, dentro de la familia. Obviamente respetando dentro de la familia el la libertad de cada familiar. ¿M? Respetemos. El respeto es importantísimo con nosotros mismos, en el círculo familiar, en el círculo conyugal, en el círculo social. Si aprendemos a respetarnos y a comprendernos, entraremos a la vibración del amor. Si no, así no vamos a poder trascender. Bien. Y esa vibración se expande, ¿no? Porque poco a poco lo que nosotros sentimos o como cambiamos, como que se contagia en el ambiente donde Sí, estamos. porque sí, exacto. Todo es energía. En el universo todo es energía y vibración. Todo, absolutamente todo. La pared, las piedras, todo generan vibración, todo vibra. Un principio universal. Todo es vibración. Todo se transforma, cambia en el momento, en el día, en el segundo. Todo está cambiando, todo está vibrando. Los pensamientos, los sentimientos son vibraciones de alta frecuencia, o puede ser en baja frecuencia. Si estamos con el odio, el rencor, miedo, el desamor, entonces son baja frecuencia, bajan esas vibraciones y se vuelven pesadas, ¿no? Pesadísimas, y nos absorbe nuestra energía vital. ¿No? Pensemos positivamente y así elevamos nuestra vibración, elevamos las vibraciones de conciencia y podemos fortalecernos mejor, ¿no? Generar nuestra vitalidad en el día a día. ¿No? Todo es energía. Pensamientos, sentimientos, las palabras generan, son vibraciones. Por eso muchísimo cuidado con las palabras, porque son generadas, las palabras crean. Los números, las letras son vibraciones, generan. Se puede usar en sentido positivo o negativo. Por eso con muchísimo cuidado con las palabras que emitimos, porque eso se puede materializar, o se puede empeorar, o puede sanar. Una palabra bien dicha puede sanar, o puede ser todo lo contrario. ¿Mm? Sí, Sí. ¿Alguna otra pregunta? Palabra bien dicha y palabra bien pensada también, ¿no? Ajá, claro. Así es. Tiene que haber una coherencia en lo que se piensa y lo que se dice. ¿Mm? Si no, se altera, se vuelve falso. Ujú. Por eso que a veces con lo que pensamos y decimos no hay coherencia y se genera una falsedad en nuestra psique. Bien.
¿Alguna otra pregunta o que puedan aportar con este tema? ¿Alguna duda que tengan? Bien, entonces la importancia de este tema es que podamos cumplir, tenerlo permanentemente latente lo que son las leyes del amor, del perdón, del respeto, de la comprensión, de la paciencia, de la mansedumbre, de la paz, de la alegría, de la armonía, de la caridad. Todas son vibraciones superiores de conciencia, emanadas de lo divino. Y evitarlo, todo lo contrario. Por eso se llama el tema trascendiendo leyes. Leyes inferiores por leyes superiores. ¿Mm? Entonces debemos tenerlo. El perdón, por ejemplo, tenemos que realizarlo todos los días, como el pan de cada día. Todos los días cometemos a veces errores, chicos, medianos, grandes. Por lo tanto, todos los días antes de ir a dormir, tenemos que hacer nuestro perdón con nosotros mismos, con la familia, con los demás, con el país, con la sociedad, con los que nos gobiernan, todos los días. Porque siempre hay ciertas desazones, ¿verdad? Con los políticos, con los congresistas, con la sociedad, es decir, y antes de dormir perdonarlos. Perdonarnos primero porque nosotros somos los que creamos nuestro malestar, nuestra ira, nuestra desazón, y perdonar a lo que tenemos que perdonar. A todos tenemos que perdonar, ¿m? Con el mismo amor, poniendo a Dios por delante, ¿no? Porque es el ser el que perdona, no el ego. ¿M? El ego aparenta perdona, pero no perdona. Tenemos que cancelar ese odio, ese rencor. Como decía el Señor Jesucristo, Padre mío, en el Padre nuestro, Padre mío, Señor mío, perdona nuestras deudas. Tenemos que cancelar, no solo perdonar, sino cancelarlo, para no tener deudas, porque tenemos deudas de odio, de rencor, de resentimiento, a nivel psicológico o a veces por cosas materiales, ¿no? Entonces también ese aspecto es importante, desapegarnos de las cosas materiales, ¿no? Porque a veces eso genera malestar, genera conflictos. ¿No? Bien, si no hay otra pregunta, les agradezco a todos ustedes su participación, su atención y en su libertad, en su libre albedrío, podamos, en nuestra vida práctica y diaria, podamos avanzar cumpliendo las virtudes y evitando las vibraciones inferiores o negativas. Estar siempre alertas, atentos a todas esas situaciones en nuestra vida diaria. Y mucha oración en nuestros corazones, en nuestras mentes, y mucha oración por los países que están en conflicto. Mucha oración comenzando con nuestro país, por los desacuerdos, la desarmonía que existe en su forma de pensar de cada uno y también a nivel global, en los países que están en conflicto. Cada día pensar que se terminen esos conflictos, que hay perdón, hay respeto y comprensión, y pedir a las jerarquías para que nos ayuden a trascender esa desarmonía que existe en nuestro mundo. Ese es un pedido en su libertad, en su libre albedrío cada uno, y poder sumar un granito de arena para la paz de nuestro mundo. La paz de nuestro mundo llega a través de la paz interna de cada uno. Solo así podemos sumar la paz. Si tenemos paz en nuestro interior, emitimos paz hacia el exterior. ¿Mm? Bien, entonces sin más comentarios, les agradezco una vez más de corazón por su asistencia, su participación y este tema les ayude en su vida diaria como un granito de arena y también les ayude a los demás.
Muchísimas gracias, tengan muchísimas, muy buenas noches y que todo en su vida sea amor, paz, perdón y todo lo que necesiten. Gracias Muchas a todos gracias, ustedes. Américo. Muchas Gracias, Américo. Gracias, Gracias por Américo. esta Bendiciones conferencia. para ti. Américo, Muchas Bendiciones gracias. para ti. Gracias. también Gracias. esta Gracias. conferencia